Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana, este día martes 1 de marzo. La gente dice 1 de marzo, no, es 1 de marzo. Porque si no diría usted 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo. Se acostumbra a eso a veces por el 1 de mayo, que el 1 de mayo es diferente porque el nombre que le pusieron a la fecha fue así, 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo. Y sabe usted que es la única fecha que se conmemora en todo el mundo. En todo el mundo se conmemora esa fecha. O sea, porque la Semana Santa no se celebra en todos lados. La Navidad no se celebra en todos lados a la misma fecha, pero el Día del Trabajo sí. Solo hay un lugar donde no se celebra el 1 de mayo, que es en Estados Unidos, donde nació la fecha. Porque decidieron hacer el primer lunes del mes de septiembre, pero como ahí nació, a raíz de un acontecimiento que se dio en Chicago, que mataron a varios trabajadores, hay una protesta, no querían que estos trabajadores, o por lo menos sus líderes, utilizaran la fecha para armar protestas. Pero bueno, el caso es que hoy es 1 de marzo, comenzamos el mes el Día del Padre, el mes del Día Internacional de la Mujer, mañana es miércoles de ceniza, y bueno, y va avanzando el nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ya ha cumplido su primer mes y vamos a ver qué pasa. Todos queremos que a Xiomara Castro le vaya bien, porque a Xiomara Castro le va bien, pues le va a ir bien al pueblo, le va a ir bien a Honduras. Si le va mal a ella, nos va a ir mal a todos. Como se dice popularmente, nos va a chupar la bruja a todos. Hoy hablamos con nuestro invitado del tema de la ANE, porque mire usted, cada vez que hay problemas en la ANE, quien paga los platos rotos al final es el pobre pueblo pobre. ¿Cómo? Con el bolsillo, porque lo único que saben es aumentarle las tarifas para poder salvar, dicen a la ANE, y nunca la salvan, ¿verdad? Hoy la ANE tiene más pérdidas que antes. De estos temas hablamos con el gerente de la ANE, el ingeniero Roberto Martínez Lozano, para conocer, ver desde su punto de vista cuáles podrían ser posibles salidas a esta empresa que realmente para muchos está completamente quebrada. Buenos días, ingeniero Roberto Martínez Lozano. Buenos días, Armando, mucho gusto, placer saludarte, un amigo histórico, Armando Villanueva, y hoy vamos a tener una conversación sobre temas en los cuales yo estuve involucrado de alguna manera, y que para mí los problemas que yo encontré en la ENE hace unos 12 años, cuando fui gerente durante unos pocos meses durante el gobierno de Pepe Lobo, son los problemas que han venido subsistiendo en el tiempo, y consecuentemente las soluciones también tendrán que ser aproximadamente las mismas. Entonces vamos a contribuir un poco, aunque esto haya sido hace bastantes años, podemos contribuir un poco con algunas recomendaciones. Correcto. Roberto Martínez Lozano también en ese momento fue designado presidencial con el expresidente Rafael Leonardo Callejas, junto con Jacobo Hernández, era el otro, ¿va? Y Marco Tulio Cruz, creo que se llamaba, o Marco Tulio Valladares, no recuerdo. Tulio Cruz, sí. Un dirigente de la CGT, de la Central General de Trabajadores. Bueno, ya vamos a hablar de este tema de la ANE. ¿Cómo mira esto que está pasando en el Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano? Estuvieron de aniversario, por cierto, el fin de semana. Para algunos, Roberto, el Partido Nacional está listo y servido, que difícilmente el partido se va a volver a levantar luego de estos golpes demoledores que ha sufrido, sobre todo con lo que le ha pasado al expresidente Hernández y antes al hijo del presidente Lobo, y el hecho de que también el mismo presidente Lobo fue mencionado allá en Nueva York. Está cabal el Partido Nacional, me dicen ya. Bueno, los últimos rendimientos electorales del partido, 1.240.260 votos, confirman una realidad. Somos el partido más grande de Honduras, y no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, analizado de manera individual. Ningún otro partido ha provocado esos rendimientos electorales. Con un candidato que para mí fue magnífico, pero que le hizo falta algunas cosas para poder convertirlo en un candidato de excelencia con capacidad de ganar
la elección general. El partido pagó la consecuencia de una reelección completamente impopular, de una reelección que se manejó por caminos bastante equivocados, y el candidato Tito Afura, pese a su enorme capacidad para dirigir la campaña para representar la fórmula presidencial del partido, no se diferenció del statu quo político del país y del partido y pagó las consecuencias de manera total en función del voto castigo, que se introduce una gran ola de prácticamente odio contra el presidente Juan Orlando Hernández. Entonces la reelección fue un pecado políticamente mortal. Y si no hace el presidente Juan Orlando esa reelección, hubiese pasado a la historia como un gobierno magnífico, porque sus primeros 4 años son de características inobjetables para el punto de vista de los nacionalistas. Pero somos un partido completamente vivo. El mismo Papi a la Orden califica suficientemente para volver a aprobar otra vez la próxima elección de noviembre del 2025. Y solo un paréntesis, Roberto, es correcto. A mí me parece que lo que mató en todos los sentidos a Juan Orlando fue la reelección. Pareciera que aquí la gente como que no le gusta eso en absoluto. Vemos que en el 2009, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2009 fue porque decían que el presidente se quería quedar, el presidente de ese entonces, José Manuel Zelaya Rosales. Y si uno revisa la historia de manera más retrospectiva, se da cuenta que todas las guerras que había aquí en Honduras, que antes le llamaban las montoneras, era porque el que estaba en el poder se quería quedar. Sí. Y hablamos de hace más de un siglo, desde la época de Caría, ¿verdad? Todo el tema de la dictadura de Caría es porque se quedó en el poder, ¿verdad? Y persiguió y torturó y mató liberales, ¿verdad? Porque aquí como que ese tema de la reelección, en lo absoluto, la gente no quiere saber nada de eso, ¿verdad? Y yo recuerdo que Juan Orlando terminó bien su primer periodo, pero se metió a eso de la reelección, hasta ahí nomás llegó. Porque lo que estuvo haciendo también estos 4 años, creo como pasando el agua, como tapando baches, ¿verdad? ¿Ah? Sí, correcto. Lo que pasa es que la reelección, que debió planificarse y que todavía tiene vigencia, es una reelección pacífica, ordenada y legítima. Y eso solo pasa por reformas constitucionales y por referendos y plebiscitos, porque ya la Constitución no permite modificar artículos pétreos, solamente un plebiscito o un camino que legalice una reelección quizás no continua, quizás alterna, porque una Constitución también con artículos pétreos es antidialéctica, es inconcebible, y yo sí creo que el país puede ser convencido para un proceso de reelección de esa manera. Tanto el presidente Zelaya como el presidente Juan Orlando pagan las consecuencias de hacer una reelección desde el poder, es decir, y no en la vía de convencer para vencer, sino que de vencer para convencer a los hondureños después de que las cosas estén hechas. Y ambos pagaron dramáticas consecuencias, y ese sí, comparto, fue el origen de una serie de males. Bueno, ¿y qué viene en el Partido Nacional ahora? ¿Van a haber expulsiones, Roberto Martínez Lozano? Porque una de las cosas que dijeron, además de pedir perdón, es que van a limpiarse la cara, ¿eh? Y limpiarse la cara entendemos que implicaría sacar las manzanas podridas. Mi punto de vista es que donde menos ha gobernado el Partido Nacional fueron justamente en este último gobierno. Si hacemos una radiografía por todos los ministerios, vemos que desde el coordinador general de gobierno, ministros por todos lados, no estaban en el censo del Partido Nacional de Honduras, no hay compromiso político de ellos siendo gobierno. Entonces, prácticamente ganamos las elecciones, pero por lo que se decidió, perdimos el gobierno. En esa apreciación, yo creo que alguien puede cometer aciertos y equivocaciones. El que se equivoque tiene que pagarla, o tiene que enfrentar la justicia, o tiene que asumir su responsabilidad de manera directa. Pero institucionalmente el partido no tiene por qué asumir las consecuencias del error de nadie. Y ahí es donde el partido está, pues, diciéndole a cada quien, hay una solidaridad unitaria contra los que son
es juzgado, pero no hay ningún motivo para que el partido pague costos por los comportamientos incorrectos de uno de sus militantes. Desde ese punto de vista, pues, yo creo que el partido se va a revitalizar y califica enormemente para levantar niveles de prestigio y convertirse otra vez en la mejor opción electoral para los hondureños en la elección por venir de noviembre del 2025. Y justamente hay una afloración de muchas aspiraciones en todos los niveles, sobre todo presidenciales. Nadie va a aspirar seriamente en un partido que no le ve posibilidades. Y ahorita tenemos a Papi a la Orden aspirando. Tenemos a Mario Canaguati aspirando. Tenemos a Tommy Zambrano aspirando. O por lo menos analizando posibilidades. Áfrico, Madrid, Chan Castillo, Juan Carlos Díaz, hay por lo menos 15, 20 nacionalistas calificados que quieren jugarse en el partido. Entonces todo eso es importante. Al final deberá abocarse el partido a un verdadero proceso de democracia interna. Eso es lo único. ¿Debería haber un cambio de autoridades en el Comité Central en la próxima convención? Debe haber una regeneración democrática, pero pasando por el respeto a la autoridad constituida. No podemos nosotros permitir que se provoquen pequeños golpes en los estamentos del partido, porque eso nos llevaría a un desorden generacional y a una anarquía prácticamente. Entonces lo que haga debe pasar por el respeto a la ley, por el respeto a la autoridad constituida y esencialmente por procesos eleccionarios internos. Eso del dedo debe desaparecer completamente. Elecciones internas limpias, justas y honestas deberá ser el mecanismo adecuado para que superemos diferencias y determinemos nuestras opciones para las próximas elecciones generales. Correcto. Bueno, ya vamos con el tema de la ANE. Antes solamente esta consulta, ese tema del Partido Nacional, Roberto Martínez Lozano. ¿Cómo es posible que ustedes permitieron en el Partido Nacional que una sola persona, dos en su momento, hicieran y deshicieran ahí en todos los sentidos? Que todos se subordinaran de una manera tan sumisa, diríamos, y solo echaban la cabeza. Hay una circunstancia ahí. Efectivamente, nos controlaron bastante el partido desde fuera del partido. Las principales decisiones se tomaban en casa presidencial. Inclusive la campaña misma tuvo una enorme dependencia de lo que se decidía en casa presidencial. El partido tiene que volver a desarrollar capacidad para pensar en lo interno y para decir las cosas que piensa sin ningún tipo de temores. Entramos a un miedo terrible. Nadie era capaz de dar un consejo cuando veía una cosa equivocada. Y eso está cambiando, deberá cambiar, si no comprometemos las posibilidades electorales del partido. Tenemos que tener un partido más abierto, más limpio, donde se respeten las preferencias electorales en lo interno del partido. Antes nos encasillaban, este es el movimiento, y este es otro movimiento de mentiras, pero realmente jugándose hacia un mismo interés. Y luego el poder también en todos lados y en todo el mundo. Hay un síndrome que se llama síndrome de hubris, que viene siendo así algo como embriaguez de poder. Y alguien ha dicho que las personas que no tengan el elemento necesario de humildad son personas que se encaminan a un estamento de locura que se llama embriaguez de poder. Y eso solo se corrige con una vacuna que se llama humildad. Nos levantamos a las nubes y los ministros y todo el mundo les costó bajar de la nube. Solo los resultados de noviembre del 2001 nos hicieron ver la realidad, poner los pies sobre la tierra y saber que el poder jamás va a ser eterno. Y eso también debe ser una lección, no solo para nosotros en lo interno, en lo del Partido Nacional, sino que también para los que ganaron estas elecciones. Ya tienen que dejar de llorar,
ya tienen que salirse del bla bla bla, ya tienen que comprender que ganaron las elecciones y comenzar a trabajar por Honduras. Bueno, esa es una de las cosas que pasa generalmente en todos los gobiernos, que la gente se encumbra, la gente cree que nunca va a dejar el poder y algunos llegan a creerse semidioses. En los tiempos de Roma, en su mejor esplendor, existió lo que se conoció como la dinastía Flavia, una de las dinastías más cortas, más breves. Creo que Vespasiano, que era el que le encabezaba, llegó en el año 69 después de Cristo, 68-69, a convertirse en emperador. Luego llegó su hijo Tito y después de Mesiano. Pues este de Mesiano, ¿sabe usted? Hasta ahí nomás llegó la dinastía Flavia, se hizo llamar Dios y que la gente lo saludara como Señor, Emperador y Dios. Lo terminaron matando, pero con saña, ¿eh? La gente no lo aguantó. Y como el caso de Mesiano, han habido otros de gente que se llega a creer Dios en el poder, ¿verdad? Ese es el problema. Y ven a todo el mundo de arriba para abajo, hay los ministros y todo el mundo. Miren, uno hay que ser humilde, el poder más bien debe utilizarse para otras cosas, no para aferrarse a él o creer que va a estar en el poder por la seculorum. Peor aún, creerse un semidios, va un ungido por la divina providencia para que ocupe un cargo, no hombre. Estar en el poder significa tomar acciones de beneficio para el pueblo, pero en ningún momento creerse Dios, como ocurrió desgraciadamente en la última administración, que uno lo que escuchaba era eso justamente, ¿va? Que nadie podía decir nada, ¿va? Lo que dijo una diputada una vez ahí es cierto, de que todo el mundo tiene que estar agachado, porque quien levantaba la cabeza se la bajaban, ¿verdad? Se la bajaban. Y hay varios casos ahí de unos diputados o miembros del Partido Nacional que en su momento, por cualquier cosa que dijeron, no volvieron a aparecer, ¿va? Cayeron, como se dice popularmente, en desgracia. Y eso ocurre generalmente solamente en las dictaduras, cuando cae gente en desgracia. En una democracia no puede ser eso. La gente debe ser valorada por su trabajo, por la meritocracia, por sus acciones, ¿verdad? Por su compromiso con el pueblo o con un partido político, pero no llegar a esos extremos. Así que ojalá que aprendan la lección la gente del Partido Nacional y que el partido que hoy está en el poder, que es en este caso el Partido Libre, se ve en ese espejo, se ve en el espejo del Partido Nacional, porque dentro de 4 años a ellos les podía pasar exactamente lo que le ha pasado al Partido Nacional si andan encumbrados ahí creyéndose que nunca los van a pillar de ahí del poder, de que llegaron ahí a la casa presidencial para siempre. No, no es así, ¿verdad? No es así. Hay que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y tratar hasta donde se puede hacer las cosas bien. Eso, Armando, se llama síndrome de Ubris, científicamente trabajado, comprobado. Otros, en términos más populares, es lo que le dicen embriaguez de poder. Arrogancia, soberbia, desprecio por el congénere. Y eso lleva a cometer las peores brutalidades en la gente que llega a gobernar. En Honduras, en Centroamérica, en el mundo entero pasan estas cosas. Lo peor que puede pasarle a un gobierno es no tener oposición, no tener orejas para escuchar, creerse autosuficiente, creerse que todo lo puede hacer. Entonces, y ese es el papel que nos toca ahora nosotros como partido, hacer una oposición positiva y para suerte el Partido Nacional, a través de su presidente, el segundo día después de las elecciones, aceptó la derrota y se puso a las órdenes de la gente que gobierna. Igual el candidato presidencial papi a la orden. Igual ahora la bancada se ha puesto a la orden para colaborar con todo, inclusive en esos aspectos confrontativos de la Junta Directiva, la bancada entera ha dicho, están todos nuestros votos listos para que don Luis Redondo sea por primera vez en la vida del país el presidente electo por la totalidad de los 128 diputados. Entonces estamos para colaborar. Si no lo hacemos, y siempre todo el mundo que pierde una elección, por lo menos los 2 primeros años, deberá entregar un cheque de apoyo en blanco al gobierno, al partido que gana, y trabajar todos por Honduras, ¿verdad? Y después vendrán
elecciones internas y generales, y pues nos volvemos a separar por lo menos ideológicamente, pero las separaciones así que llevan a odios, a fobias y a confrontaciones fratricidas no producen nada bueno para Honduras. Correcto. Bueno, pues ojalá, repetimos, que aprendan la lección y también que le aprenda la lección, sobre todo el candidato, el ex candidato Tito Afura, porque yo creo que un candidato, en cualquier partido que sea, debe tener personalidad sobre todo. Personalidad, criterio propio, una definición en su conducta, que se resume en personalidad. Porque lo que nosotros pudimos ver en la campaña fue que a Tito Afura le impusieron todo, ¿verdad? Pero nunca dijo nada, pues. Sí, el candidato debe tener independencia. Nunca dijo nada, tiene que tener independencia, ser autónomo. El candidato desde un principio se hubiera parado ante el poder y decirle, bueno, un momentito, yo voy a aceptar aquí ser el candidato, pero mire, para comenzar, no quiero volver a ver la cara de fulano, de mengano, nunca, jamás. Hasta en diciembre, si quieren, un día después de las elecciones. Porque sabía que le iban a hacer daño verlo al lado de esa gente, ¿verdad? Pero nunca lo oímos decir nada, pues. ¿Quién no pudo darse cuenta del repudio que tenían a las sedes en Honduras? Tuvimos que haber sido consecuentes con la aspiración popular en función a que las sedes no podían prosperar sin hacer daño político. Y se le dijo al candidato, hay que oponerse a eso de la sede, no porque sean encimalas, y yo sé, y estoy casi seguro, que les van a buscar caminos diferentes para llegar a los mismos objetivos de la sede, porque el país no tiene que desarrollarse, pero las sedes se volvieron malas palabras en Honduras, y consecuentemente había que tener un comportamiento consecuente con lo que la gente estaba pidiendo. Lo de los hospitales móviles igual, un rechazo masivo a las barbaridades que ahí se dieron. Nosotros como partido tuvimos que asumir conductas de autocrítica inmediatamente para no asumir las consecuencias de cosas que se dieron en una institución manejada por gente que ni siquiera era del Partido Nacional de Honduras. Y así vamos pues analizando cosas que si el candidato presidencial hubiese asumido más capacidad de liderazgo y más responsabilidad e independencia, hubiese tenido un mejor resultado electoral. La invisibilidad prácticamente de Tito en el drama de la emergencia sanitaria, es decir, los de Casa Presidencial aparecían en todos lados con conferencias de a cada rato y no le dejaban espacio a los aspirantes del partido para que demostraran en una emergencia. Los que son candidatos presidenciales en una emergencia tienen que asumir comportamientos como que si fueran los presidentes mismos y meterse a la crisis, pero enterrar la cabeza en arena en una crisis hace que se paguen las consecuencias, porque son las crisis las que hacen que los candidatos templen su carácter y asuman sus consecuencias. Correcto. Aquí me escribe el amigo Toño Morro, de Ciudad de Gracias, dice a Leonidas, que es hermano de Leonidas, él, Rosa Bautista, a las 11:20 dijo que había que renovar la Maxi, y a las 12 lo llamó Lisandro, entendemos que Lisandro Rosales, el ex canciller, diciéndole que estaba fuera. ¿Verdad? O sea, se reventaron a Leonidas Rosa Bautista, que era el embajador de Honduras ante la OEA, ahí en Washington, por haber pedido que renovaran la Maxi. Entonces, pero bueno, vamos a ver que la cuestión, el hecho de hablar de estas cosas con dirigentes del Partido Nacional, entendemos que es para que no vuelvan a repetir eso, si quieren volver al poder, obviamente, ¿va? Y en lo particular, en el caso mío, es para que la gente libre se vea en el espejo, porque apenas están comenzando cuando llevan un mes de gobierno. La gente mire en el poder cómo se encumbra, ¿va? Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo, únicamente un ejemplo, en el caso de Juan Orlando, Eval Díaz. Mire, este muchacho, yo conocí a Eval Díaz cuando andaba en un carrito, una RAV, toda viejita, color rojo, recuerdo. Un muchacho musuquito ahí, transmitía humildad por todos lados, porque dicen que era pastor evangélico.
Porque pasado un tiempo, este muchacho se quería, no sabemos qué, ¿verdad? Caminó cambió, perdón, hasta la forma de caminar, la forma de vestir, hasta el pelo, ya no era musuquito, ¿verdad que se hizo? Ya no era musuquito, ¿verdad? Hasta el color de la piel. Yo recuerdo las últimas veces que fui a presidencial, porque usualmente los periodistas, directores de medios o de programas, lo invitan a uno a hablar de un tema determinado, por ejemplo, el tema de la pandemia, por ejemplo, para mencionar algo. A mí la última vez que tuve una comunicación con la gente presidencial fue hace más de un año. Creo que todo el año 2021 ya no hubo ninguna comunicación. No sabemos por qué. Pero bueno, ya una vez que yo miré a Eval Díaz, óigame, ese muchacho, hasta la manera de sentarse, lo quedaba viendo a uno como que uno era un animal raro. ¿Ah? Una vez lo vi que estaba en un carro de ahí, justamente en el parqueo de presidencial, que ya me venía después de una reunión con varios directores de medios. Venía saliendo de él y venía dando por teléfono. Mire, un guarura, asumo que era un guarura, le traía el maletín. Otro le traía puesto un paraguas porque estaba medio grisando, ¿verdad? Otro le abrió la puerta de atrás para que se metiera. Entonces, yo digo, hombre, la gente así como no se la gente encumbrada. ¿Ah? Dicen que hasta la mujer dejó, hasta la esposa. La cambió por una cipota. Entonces, mire, es que el poder, decimos estas cosas porque para que no se embriaguen los nuevos. Bueno, por lo menos en mi caso ese es mi fin, ¿verdad? Si el Partido Nacional quiere resolver sus problemas, es asunto de ellos, ¿verdad? Si ellos quieren ya no volver al poder y quieren vivir en la llanura por la sécula seculorum, ya es asunto de ellos. En el caso particular, yo digo estas cosas para que, hombre, los nuevos que estaban en el poder no crean que llegaron ahí para siempre. Fíjate que hay una cuestión que repiten siempre. Algunos dirigentes del Libre, no todos, dicen que el mandato del pueblo, que nunca nadie había sacado tantos votos, y es cierto, la presidenta Xiomara Castro sacó 1.700.000 votos, pero yo le puedo asegurar así, 1000 por 1000, que más de 500.000 de votos, de esos votos no son de Libre, son votos independientes, el voto indeciso, y sobre todo voto joven, que ese voto no vota a favor de, ese voto vota en contra de. Estaban hastiados ya, sobre todo del séquito que rodeaba a Juan Orlando y el mismo presidente Juan Orlando, que no querían saber nada ya de eso. Les votaron en contra de los cachurecos, en otras palabras. No es que votaron a favor del Partido Libre o de doña Xiomara. Entonces, ese voto está ahí y rápido se da vuelta, ¿verdad? Con las primeras de cambio, que ya mira que no le gusta lo que están haciendo, de una u otra forma se da vuelta ese voto. Entonces no crean que le dieron un cheque en blanco para hacer lo que quiera, ¿verdad? Esas cosas no son así. Y le repito, 4 años pasan rápido. Mira, a mí me parece que hace poquito tomó posesión Juan Orlando, ¿sí? O Pepe Lobo, imagínense, 12 años. Bueno, Mel Zelaya. Entonces con Mel Zelaya cuando era candidato, Mel. Bueno, mucho antes que fuera candidato. Recuerdo cuando a veces me reunía con Marco Antonio Andino, que era un diputado muy conocido, que le decían el diputado del pueblo, que me invitaba a tomar café para practicar y me decía, mira, ¿y cómo hago? ¿Con quién me puedo ir? Yo le digo, mira, que el candidato va a ser Mel. Candidato a Mel Zelaya, ¿verdad? Parece que hace poquito fue. Mire cómo pasa el tiempo. De 4 años van a pasar rápido ahorita. Parece que fue hace poco que yo renuncié al ENE, fue hace 10 años. Parece que fue hace poco que yo fui vicepresidente de Callejas, y fue hace 25 años. El tiempo se va bien rápido. Y lejos del personalismo, también hay mucha gente del Partido Nacional profundamente incómoda que votó contra su propio partido. Es correcto. Y en ese 1.700.000 votos que sacó la Alianza, hay muchos votos del Partido Nacional. ¿Por qué puede ser? Por varias razones. Muchos callejistas, por ejemplo, que vieron a Rafael Leonardo Callejas en el exilio, muriendo en el exilio, como consecuencia de prácticamente la expatriación que se hizo en el gobierno de su propio partido. Y así hay cosas que no pudimos resolver. Sí, es que es cierto, que también, mira, ahí Juan Orlando, bueno, independientemente que fueron los gringos, pero no metió la mano en lo absoluto por Callejas, ¿va? O sea, como sea, Callejas fue un expresidente, era miembro prominente del Partido Nacional y le valió chancleta. Entonces toda esa gente estaba resentida. A uno se lo dicen ahí en la calle, lo decían. Pues. Entonces barrieron contra la gente que estuvimos por ahí cerca. Entonces no vimos a Maduro. Los rendimientos electorales que Ricardo Maduro sacó en el departamento de Cortés, nadie los ha sacado todavía. Es un desperdicio total no haberlo aprovechado
en estas campañas para que nos levantara otra vez departamentos como el departamento de Cortés, en donde los perdimos de manera dramática. Bueno, Pepe Lobo, ya sabemos la diferencia que tuvo. ¿Cuáles son los mejores recursos de un partido? Sus expresidentes, sus exministros, pero eso todo se arrasó, lo apartaron y lo despreciaron. La vieja guardia histórica del partido realmente se sintió bastante molesta. Pero sí viene con mucha vigencia el consejo. Las alianzas son las más difíciles para gobernar. Pueden ser buenas para ganar elecciones, pero manejar una alianza en casi todo, veamos en Chile y en muchos países de Sudamérica, en donde son frecuentes estas alianzas para propósitos específicos de las elecciones. Tienen que trabajar con mucho cuidado. Y ahí, apoyando a Libre, hay muchos votos del doctor Milton Benítez, por ejemplo, y hay muchos votos del ingeniero Salvador Narrala, y sostener eso ocupa bastante talento, ocupa bastante solidaridad correspondida, y es muy, muy difícil lo que les está tocando. Tienen que jugarlo bien y tienen que jugar también con la oposición, porque el país lo necesita todo. Es imposible sacar a Honduras adelante sin la responsabilidad inexcluyente de todos los hondureños. Correcto. Por cierto, se había dicho que iba a haber un gobierno de conciliación, un gobierno de integración, y no hemos visto que hayan integrado a nadie así de otros partidos, inclusive a lo interno del Partido Libre. Entendemos que hay malestar porque no han tomado en cuenta ninguno de los que estuvieron compitiendo con la presidenta Xiomara Castro. El caso de Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila, el mismo Wilfredo Méndez, porque sea como sea, Wilfredo Méndez fue un candidato, aunque se hayan peleado después, pero en la política así es, pues las políticas son dimes y diretes, son confrontaciones. ¿Qué más es? Ejemplo que el Partido Liberal, que ahí todo el tiempo han pasado dándose en la madre, ¿verdad? Todo el tiempo. Y en el caso del Partido Libre no le han regado maíz, como decimos popularmente, a ninguno de estos líderes. Por ejemplo, Nelson Ávila tiene su gente, ¿va? Que lo sigue, ¿va? Carlos Eduardo Reyes tiene su gente, mismo Wilfredo Méndez tiene su gente, ¿va? Que se la fugaron, se la pagaron. Y pensábamos en lo particular que inclusive iban a meter gente, digamos, de la sociedad civil, de otros partidos reconocidos, por ejemplo, un reconocido miembro del Partido Liberal en un buen puesto, ¿va? Porque el país lo necesita en este momento, que estamos en una crisis por la pandemia que se ha vivido, en todo el mundo, ¿va? En todo el mundo. Además de eso, la crisis económica y todo lo demás, y los desmanes que cometió el gobierno de Juan Orlando y todo eso, entonces se necesitaba pues un gobierno de integración. No lo han hecho, pues ojalá que les vaya bien con el gobierno que han estructurado. Ojalá, por ejemplo, el caso de Fausto Cálix, que les vaya bien ahí con este muchacho de apenas 26 años, que nunca ha trabajado en su vida, ni en el sector público ni privado, pero ahí está, aún violando la ley, porque la ley dice que debe tener por lo menos 30 años, ahí está de director general de aduanas, ¿verdad? Yo no sé si la gente de Libre mirará bien eso, porque este muchacho está en hacer lo que ha sido un dirigente estudiantil, ¿verdad? Nunca fue un dirigente de Libre. Entonces se pensaba que iban a integrar gente de otros partidos, o sea, me refiero a figuras connotadas, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Meter lo mejor de todos los partidos. Eso fue lo que se dijo, que iba a haber un gobierno de integración, pero no ha habido en lo absoluto un gobierno de integración. Pero bueno. Y en esa línea, Armando, así que nosotros también cometimos equivocaciones en ese capítulo de cosas. La gente experimentada no puede ser apartada ni despreciada. Y, por ejemplo, metiéndome en lo que no me importa quizá, hombres como Noé Pino. Si no los he visto suficientemente considerados. No sé dónde está Neto Ahí está, perdiendo el tiempo, Gustavo Noé Pino ahí de vicepresidente del Congreso. No, hombre, Noé Pino debería tenerlo ahí, manejando la parte económica. Por cierto, solo un previo, ahí, mire, con esas aclaraciones que sobre todo que salió ayer, Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central, expresidente, dejó bastante mal parada a Richie, porque él sí presentó con cifras, hasta con centavos, así dijo, 11.499,55 centavos, 11.000 millones fue lo que quedó, y inclusive estaba en el portal de transparencia de finanzas lo que dejaron, y dice Richie Moncada, porque Richie Moncada lo que ha hecho es hablar y hablar, pero sin presentar nada, que dejaron solamente 800 millones, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Le está dando bastante mal parada. A mí me parece que un hombre como Noé Pino es el que debería estar ahí, ¿verdad? Porque son serios, claro, porque conocen la historia política de Honduras, y porque saben, y les ha costado todo esto. Y hablando también, mire, yo soy ingeniero civil y demostrado también en muchos temas de mi campo, pero también soy político, y me he dado cuenta que los políticos
son los únicos que pueden desarrollar sensibilidad y cariño por la gente que sufre y los únicos que aprenden a gobernar. Para eso son políticos, para aprender a gobernar. Entonces, nos hizo falta bastante en el gobierno nuestro pasado. Políticos de calidad, los Mario Rivera, los Gilberto Golte, esos no estuvieron, los Nahum Valladares no estuvieron. Y ya, mire, por ejemplo, pusieron en Conatel al abogado Carlos Montoya. Y yo te lo aseguro, hermano, que a Carlos Montoya le va a ir bien. No porque sea un gran informático ni un gran técnico, sino porque es un político de calidad, con experiencia, manejó un congreso. Es un recurso valiosísimo. Y te lo aseguro que por colmillo, por experiencia y por una serie de cosas, le va a ir mejor que los talentos informáticos y grandes tecnólogos que han llegado a esa institución Hondutel. Igual, te lo digo yo, que los veo desde fuera, el muchacho Reina, como no se le criticó bastante desde el punto de vista nuestro en función a sus acercamientos con Mel, pero felizmente yo veo en Mel y en su señora, desde luego, una circunstancia que se la vi también a Calleja. Calleja nos dijo a nosotros, con los ojos en la nuca, no se puede gobernar. Y Calleja jamás lo vi persiguiendo a nadie. Y dos presidentes que yo no los he visto persiguiendo a nadie han sido Manuel Zelaya Rosales y Rafael Leonardo Calleja. Y ambos haciendo un gobierno de protección social de características impresionantes. Yo creo que los primeros días son así encontramos el país y hacer una radiografía rigurosa de cómo se encuentra el país y decirlo, como tú dices, con cifras, pero después dejar la persecución para otros. Dejarle a la justicia, a la fiscalía, que el que sea corrupto debe pagarla y asumir sus consecuencias. Pero un ejecutivo metido en persecución política es lo peor que nos puede pasar. Sin querer venir acá a defender que no se persigan a corruptos, yo te lo digo que los presidentes tienen que dejar esa tarea a otros para que ellos se dediquen con sus ministros a gobernar. Y fue, yo creo, un parto impresionante de lo que hizo Wilson Rato y lo que hizo la gente que estuvo en la parte financiera del gobierno pasado, con cifras y con evidencia. Entonces, no hay razones para meterse en ese tipo de confrontaciones. Bueno, y Calleja no solamente, no es que no persiguió a nadie, sino que mandó a traer a los que se habían ido por razones ideológicas. Hay que recordar que había pasado la década de los 80, cuando Álvarez Martínez, el todopoderoso jefe de las Fuerzas Armadas, anduvo persiguiendo a mucha gente. Hubo desaparecidos, torturados, asesinados, y a toda la gente que se había ido huyendo para Cuba, para Nicaragua, para México, la fueron a traer. Y fundaron ese partido que se conoce todavía como la Unificación Democrática, la UD. La UD en aquel tiempo con Matías Funes a la cabeza y la misma Doris Gutiérrez. Y estaba conformado por guerrilleros, ¿verdad?, que estaban allá exiliados. Sí. Los mandó a traer, y no solamente los mandó a traer, que se vinieran para Honduras, sino les dio un capital semilla, sí, para que empezaran a trabajar aquí en Honduras, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Independientemente que no compartía con ellos las ideas, ¿verdad? Pero sí, le fundó ese partido de la UD y les dio capital semilla para que empezaran a trabajar aquí. Y se los comprometió de manera pública y en varios escenarios. El más significativo fue el discurso de cierre de campaña en Choluteca, cuando Calleja dice: la noche larga de los desaparecidos solo puede ser un negro nubarrón en la historia de gobiernos que se equivocaron en Honduras. Y sobre ahí soportó una serie de apoyos que tú has recordado por acá. Igual hay comportamientos que se pueden acá recordar. Pepe no persiguió a Mel Zelaya, que fue uno de sus sucesores. Pepe fue sucesor de Zelaya y de Michelet. Se preocupó para traerlo otra vez a su país. Le facilitó la fundación de un partido político. Le facilitó la instauración de un canal de televisión y otra serie de cosas. Esos son comportamientos correctos y adecuados. Además, un presidente debe apoyarse en un foro de expresidentes para su mejor gestión. Un gerente del ENE tiene que apoyarse en el gerente del ENE, sin importar de qué partido estuvieron. Un ministro de educación igual, son talentos que le han costado al país. Pero bueno, aquí lo desperdiciamos. Hay una llamada en esperas, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Sí, quiero hacerle una pregunta al gerente del ENE.
que habló tanto de limpieza, porque no bajó esos paquetazos de luz que lo cobraban a uno de clase media. Otra, habló tanto de Callejas, y Callejas sí tan honrado fue porque lo dieron a Estados Unidos, encadenarlo allá a Estados Unidos. Ajá. Pepe Lobo, otro que tiene otra cola que lo cogen, el paquetazo, el chinazo, no sé, un montón de cosas, que viene del 80. Ajá, y ahora para terminar con encadenado Juan Orlando, que le tenemos que poner el cacho de Kim. Dígamelo. No, tenemos un país en bancarrota y seguimos porque se me va con la anarquía también. Entonces, ¿quién va a venir a defender este pueblo? Nadie, solo todos vienen a otra cosa que dijo él, que los hondureños, ahí sí nos incluyen a nosotros los hondureños. A nosotros los incluyen, ¿sabe para qué, Armando? Para pagar toda la deuda que se roban estos pícaros políticos que los tienen hasta la colonia de deudas, porque ya más no podemos respirar. Con esa luz, imagínense a mí cuánto me salió, 4,000 pesos de luz con 300 que me salió de igual. Eso es una estafa, Fernando. No volvemos a volver a ser libres ya. Honduras se va hundiendo poco a poco más con estos políticos, porque allí lo que hacen es apoyar todo Honduras y unos pícaros en el Congreso se pasean en todo el país. Ahí lo mandan a comer a uno a M, porque ellos son los que por de poder están en el político. Y de los hondureños, ¿quién quería votar por ese Mario, por ese Luzano? Nadie, y ganó de diputado. Mire, ese otro, Toño Rivera, ¿quién quería votar por Toño Rivera? Y ganó también, porque han entrado una política tan más sucia que vayan en plancha. ¿Por qué? Porque ahí se van todos los políticos, ladrones, delincuentes en esa plancha. Y uno de más, como hondureño, ahí va de como perrito en falda a votar por ellos. Ahí va, vota. Y el pueblo hondureño es el que elige y son ellos los sinvergüenzas, no el pueblo, por unos cuartos pícaros que están en el Congreso, se eligen, dicen todos los hondureños los enrollan. Y tal vez la clase media no tiene ni qué comer, ni cómo pagar la luz, ni cómo pagar el agua, pero ellos están los hondureños, que no los enrollan en ese paquete a todos los hondureños, que enrollan unos cuantos del Congreso, pícaros, ladrones y delincuentes. Buenos días. Correcto, muchas gracias. Bueno, hablando justamente de ese tema de la ANE, lo que te digo, la gente protesta cuando le comienzan a pasar factura, porque aquí todo el tiempo unos arruinan la ANE, unos son los que se han paseado en la ANE y quien paga los platos rotos es el usuario, es el pueblo hondureño, con las tarifas, porque sencillamente le aumentan a las tarifas para salvar, entre comillas, la ANE. Bueno, esa ANE, Roberto Martínez Lozano, es un desastre. Y se pensaba que la Junta Interventora, que hasta en eso fue un fiasco completo, esa Junta Interventora que metieron ahí, a mí como que le llegó a dar el tiro de gracia a la ANE. Sí. Quiero un poquitico, que ella tiene parcialmente razón. Sí, lo que le hace falta al país son políticos de calidad, porque seguramente a los políticos que ella se refiere son malos políticos. Pero la producción de políticos de calidad es la primera necesidad de un país democrático, no hay por dónde. Usted tiene que confiarle a un político los destinos administrativos del país, no se los puede confiar a nadie más. ¿Perdón? Entonces, lo que ella dice, bueno, ustedes ganaron, seguramente usted votó por los que ganaron, ahí tiene un gran abanderado en la lucha anticorrupción, usted votó por don Salvador Narrala seguramente, entonces él es un gran protagonista de estas cosas para que las cosas cambien. Y yo como político, y lo digo en varias oportunidades, lo he dicho, el que se equivoca y va a buscar respaldo de su partido, se vuelve a equivocar. Si yo cometo un error, ¿qué hago con que el partido emita un pronunciamiento de apoyo para mí? Más me complica y comprometo la suerte electoral del partido. Entonces nadie está aquí pretendiendo salvar sinvergüenza. El que se equivoca tiene que pagarla, pero es la justicia, no son las vociferaciones indocumentadas que tienen que juzgar a la gente. Callejas, claro, le dieron unas cartas de libertad por cosillas pequeñitas, por haberle dado un apoyo a unos trabajadores allá del norte y por cosas realmente pequeñas. Por eso lo acusaron. Y la corrupción de Callejas se midiera, se cuantificara, son pequeñitos granos de arena en un inmenso mar de corrupción que ha traído el país en su historia. Otra llamada en espera, adelante, buenos días, lo escuchamos aquí en CHTV. Gracias por el espacio que nos brinda y sabemos bien que él es el mejor testigo de las groserías que han hecho los grandes empresarios. Usted sabe
que Textiles Río Lindo se declaró en quiebra y que no sé qué, ahí está, porque nos mandan bien de crear unos inspectores del ENE que no sean políticos, sino que amen a Honduras y van a supervisar todas esas empresas, porque no se van a los datos de cobranza. ¿Quiénes son los que le deben a Honduras? Nosotros los pobres. Si nos tratamos un día, al día siguiente nos meten la tijera. Ajá, ¿y por qué no hacen eso con los grandotes? No, sino que les han dejado acumular deudas tras deudas y después vienen y los condonan. ¿Qué país va a aguantar? ¿Qué pellejo va a aguantar, por Dios santo? Si aquí lo que les deben... Mire, Hondutel, se fue Ferrari y tenía una compañía que era la que aseguraba a Hondutel, cuando el MISH perdió Hondutel casi 500.000 millones, que era la aseguranza de Hondutel. Así sucesivamente, porque no viene un equipo. Yo le hago un llamado al Colegio de Abogados que la patria les ha dado ese título, que por Dios santo se hagan un solo nudo y vayan y pongan un equipo de legales hondureños que ya no, que sin distintos políticos, ya esto basta. Nosotros sabemos quiénes son los ladrones, que vienen con todos esos turcos vinieron con una mano adelante y la otra atrás. Hoy los dueños de Honduras, por Dios santo, uno conoce todo bien la situación. Ya es necesario que la ENE, el sindicato, vaya de esos empresarios y les corten la luz, así como se la cortan a los pobres. Gracias. Muchas gracias. Bueno. No es cierto. Hay que poner oreja. Claro. Y con ese tema de la ENE, a propósito de esto, Roberto Martínez Lozano, la responsabilidad es de los gerentes de la ENE, de esta situación que vive esta empresa. Y Roberto Martínez Lozano fue gerente de la ENE. Hace 12 años fui gerente de ENE unos pocos meses durante el gobierno de Pepe Lobo. Llegamos a la ENE y dijimos, el momento es dificilísimo, pero es un gran reto, vamos a ponernos a trabajar. Y aunque yo creo que el tiempo se nos ha ido, hablando de otras cosas importantes también, vamos a tener que hacer otro programa para hablar bastante de esto del ENE. Yo tengo muchas cosas que decir. En los poquitos meses que estuve, después del golpe de Estado, amén, recibiendo una ENE en condiciones dramáticas, lo primero es, nos obligaban a pagar 500 millones de lempiras por supuestas utilidades y no había ni para pagar empleados. Yo tuve que ir al Banco Central y decirle, estas utilidades son ficticias, no son ciertas. Y comenzamos a reconstruir nuestros estados financieros. ¿Utilidades de quién? De la ENE. En aquel tiempo no había más que pérdida. Entonces, y así nos quitamos, comenzando esos 500 millones de impuestos por utilidades que nos ponía el mismo gobierno. Hicimos una radiografía completa y vimos todos los problemas y cómo se resolvía cada uno de los problemas. Y nos olvidamos más a trabajar con el que nos quisiera ayudar, con los empresarios, el sindicato. Y comenzamos a ver soluciones para el ENE. Pero infortunadamente las soluciones a los problemas del ENE no necesariamente eran consecuentes con los beneficios de alguna gente que manejaba negocios en ENE. Y ahí vienen las oposiciones terribles. Y a mí me atacaron desde el primer día hasta el último de los pocos días que estuve en ENE. Consecuentemente porque era una piedra en el zapato de mucha gente. Los gerentes que nadie los critica es porque están alineados, pienso yo. ¿De qué gente era una piedra en el zapato, Roberto Martínez Lozano? De bancos, de generadores importantes en la ENE, de gente que quería seguir aprovechándose con sus contratos, y nosotros manejábamos ideas bien diferentes. Nosotros manejábamos ideas como que la energía que le hacía falta a la ENE debía ser generada por la propia ENE, siendo ella la dueña de los proyectos. Y así pensamos en Patuca. Desde que se había construido el cajón, hacía más de 20 años, nadie había pensado en proyectos propios de la ENE. Los macroproyectos, Patuca 1, 2 y 3, Jicatuyo, Los Llanitos, el complejo energético de La Guan, los de Yaguana, los de Mami, todos esos están en la cartera de la ENE. Y hay que regresar a esa serie de cosas. El gas natural licuado, hace 12 años hablamos nosotros de eso. Perdimos una gran ventana, les dijimos insistentemente, el combustible térmico del futuro se llama gas natural licuado, es lo más económico,
va a ser lo más rentable. Hablamos de la energía distribuida para quitarnos el tema de las líneas de transmisión, y aquí las fueron a meter toda la energía solar al sur de la República, y ahí hay que sacarla con líneas de transmisión. Hablamos de avanzar sobre la electrificación del parque vehicular del país, y decíamos que para esta fecha, más o menos en 10 años, por lo menos la mitad del parque vehicular debía ser totalmente eléctrico. Hablamos de muchas cosas, hablamos de esto que se hizo en EH, eso es fatal. Afortunadamente o afortunadamente ya solo queda un año y tanto para que ese contrato se termine, pero pretender quitárselo a la gente que lo tiene es cometer otro error, es llevar al país hacia una demanda de características económicas. ¿Cómo puede la NE sobrevivir, Roberto Martínez Lozano, siendo una empresa que compra caro y vende barato? No hay empresa en el mundo. Antes, si me permite, hay una llamada en espera, otra llamada. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Quería hablar y referirme al tema. Mire, en primer lugar decirle que los partidos políticos están gobernados por políticos corruptos o mafias corruptas, incluso vinculados con empresarios corruptos en este país que son dueños de este país. Y eso todos lo sabemos. Aquí el Partido Nacional, algunos se creían hasta monarcas, reyes, duques y vizcondes y condes. Pisoteaban a todo aquel que llegaba a las oficinas a buscarlos, y a los que trabajaban los tenían maltratándolos. Aparte de eso, se enriquecieron ilícitamente. Yo conozco un caso de una prominente dirigente del partido que construyó casa en el Atrío, sin tan siquiera sacar un crédito en un banco. ¿Cómo va a creer usted eso? Entonces son esas cosas que destruyeron al partido, además de que vienen y que todo lo que decían un grupito era casi palabra dicha por el Papa, no se podía refutar. El mando era vertical, y ahí como dijo la exdiputada Valesca Zelaya, el que contradecía las órdenes se iba para el Polo Norte o al refrigerador. Mucha gente se ha ido resentida, y por lo mismo, y si el partido no renueva sus fuerzas, le va a pasar lo mismo que al Partido Liberal, porque hay mucho ahí que todavía, ya algunos ya se fueron, mire, ya salieron, Lisandro Rosales ya se fue y no ha vuelto a venir. Valdía, Marta Doblado, ya se han ido del país. ¿Usted cree que se han ido del país por buenos? No, han ido por pícaros, por delincuentes, entre otros, que saquearon las arcas de este país. ¿Usted cree que uno como Cachureco se va a sentir honrado de eso, de ver eso? Se siente avergonzado, aparte de los hospitales móviles, como le gritaban a uno en la calle. A los dirigentes no, porque los dirigentes esconden en sus carros, pero el que anda a pie caminando es sí, le gritan, lo ofenden. ¿Usted cree digno que era un expresidente nacionalista vinculado con el narcotráfico? No es digno, y eso también va a pasar factura. Correcto. Bueno, muchas gracias. Mire, ¿qué le parece? El sentir de un nacionalista. Pero son oportunidades para ellos, que son políticos o empresarios o profesionales correctos, decentes. Métanse a política, desplacen a los políticos malos. Y en el caso personal, yo hace casi 11 años no soy funcionario público. He andado por mucha función pública, soy el hondureño vivo con más experiencia pública, ministerio, educación, SANA, ENE, FIS, COPECO, vicepresidente de Honduras, diputado por Lloro, diputado por ahí como Morazán, diputado por Parlamento Centroamericano, y voy y me jubilo, 7.000 empiras de jubilación. Me costó 2 años demostrar que había sido ministro de Educación. Tuve que certificaciones, gacetas, querían que llevara el expediente original del presidente que me nombró, y eso nunca se pudo encontrar. Pero ellos se jubilaron 7.000 empiras, unos $300, pero ellos se van jubilados en los últimos días con una barbaridad de dinero y se van con prestaciones. Claro que él tiene razón, hay mucho político indecente, mucho político incorrecto, esos comportamientos no se toleran tampoco en el ambiente correcto del Partido Nacional de Honduras. Usted tiene razón, pero métase a política, cambie las cosas.
no se aísle, porque metiéndose también, escondiéndose cuando vienen elecciones o cuando vienen posibilidades de ser aspirantes a determinado cargo de elección, los buenos se esconden, entonces pagan la consecuencia. Bueno, eso es correcto, eso último que hicieron, bueno, aquí lo criticamos abiertamente, eso de las prestaciones para altos cargos, para gente de confianza, para ministros. Mencionábamos el caso, por ejemplo, de la directora de Injupen, Marta Doblado, que dice que se dio como 3 o 4 millones en prestaciones, como así es un cargo de confianza, de libre movilidad por parte del presidente de turno, y encima de eso, aumentos salariales desmedidos, no puede ser. Igual ocurrió con todos los ministros, hay que decirlo, hombres y mujeres, el de Gobernación, el Leonel Ayala, el del Trabajo, Carlos Madero, que por cierto, no era, que yo sepa, fue siempre un dirigente liberal, no dirigente del Partido Nacional, pero bueno, ahí estaba, todos se llevaron grandes prestaciones, no puede ser, eso es completamente ilegal, y hemos dicho aquí que el nuevo gobierno debería recuperar esos dineros. Y el Partido Nacional, Armando, te lo aseguro, está listo para apoyar cualquier iniciativa que revierte esas cosas, que esos dineros que se cobraron de una manera inmoral sean realmente regresados. Y no solo eso, yo te lo aseguro que el partido está listo para una serie de cosas que sea decente. Eso de la regularización de los salarios públicos también lo veo correcto. Claro. Nadie debe ganar más que un presidente en Honduras y hay que fijar el salario del presidente. Igualmente, nadie debe tener por debajo de un techo mínimo aspectos de jubilación para alguien que ha logrado ser presidente de Honduras o presidente de un congreso o presidente de una corte, porque así su trabajo es legítimo y cumple sus años de servicio al partido para ser jubilable, es una ingratitud que te lo aseguro que el mismo presidente Zelaya y Calleja y lo que se ha jubilado como presidente tiene jubilaciones de esa magnitud, 9.000, 10.000 lempiras. Eso no es correcto, tampoco. Bueno, imagínese usted, gente que se llevó ahí, por ejemplo en Banprovi, en vez de una inmoralidad, la señora que estaba ahí también se lleva millonarias prestaciones con un salario de más de 300.000 lempiras, no puede ser. El actual presidente del banco de ese Banprovi está ganando como 350.000 lempiras, Alwin Araque. La presidenta Xiomara Castro lo que gana son, según el informe que dio Richie Moncada, como 169.000 lempiras, creo que dijo, o 139.000 lempiras. Como puede ganar este hombre casi el triple que lo que gana la presidenta, no puede ser. Todo eso debería ser revisado y revertido por parte del nuevo gobierno. Bueno, ingeniero Roberto Martínez Lozano, entonces con la ANE, quienes mandan en la ANE son los generadores, en realidad no es el gerente, dicen, que el gerente es es un mandadero de estos señores. El gerente es un ejecutivo y hace cosas que le ordena su junta directiva. Y son las juntas directivas constituidas por unos 5 ministros y por la participación del COEP y otras circunstancias. Esos son los que mandan el ENE, pero también hay mucha desinformación. Yo te lo digo, Armando, ese concepto de que el ENE compra caro y vende barato no es tan así. Todos los contratos actuales de energía renovable se soportan en una ley que se determinó en el gobierno del presidente Zelaya, una famosa ley, Ley 70-2007, es decir, el decreto número 70 del año 2007, la ley de la promoción de la energía producida con recursos renovables. Era una idea de promocionar la energía con recursos renovables en tiempo de don Manuel Zelaya Rosales. Y todos los contratos se fundamentan en esa ley que dice que todo el que tenga deseos de tener un contrato y cumple ciertos requisitos y manda cuáles son los requisitos, está la ENE obligada a darle contrato. Y no es en la ENE que se determinan los precios. Hay un comité que en aquel tiempo era la Comisión Nacional de Energía, que dependía de recursos naturales, que todos los años, en el mes de enero, publicaba los precios a los cuales la ENE estaba obligada a comprar el kilowatt hora de energía. Ahora es la CRES, el organismo regulador, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. En esos precios, vaya, si la ENE le decían, compre a 12 centavos el kilowatt hora, y se lo vendía al pueblo, a veces hasta 25 centavos, era un gran negocio para la ENE.
Y hubo mucho interesado que le vendía energía a la ENE, que se acercó a mí a decir, yo quiero que me rescinde el contrato con la ENE porque quiero venderle directo a las mineras, a la Standard Fruit Company, a los grandes consumidores. Hubiese sido el fracaso completo del ENE, porque el ENE vive de esos contratos. No es cierto que son así como contratos leoninos los contratos que se construyen al margen de esa ley 70-2007 que se da en el gobierno del presidente Zelaya. Después son licitaciones y después son consideraciones que se dan fuera del ENE. ¿Y entonces qué tiene que ver la ENE entonces? La ENE la quiebra comportamientos incorrectos, porque tampoco es así que está quebrada. Y en esta parte yo comparto totalmente el informe financiero de Rixi Moncada, en el sentido que el ENE es una empresa con activos de más valorizados en más de 3.000 millones de lempiras. Patuca, ahora los cajones, los diferentes proyectos, la línea de transmisión, son un activo que le dice a la ENE que es una institución que puede ser altamente rentable. Lo que pasa es que ha venido un comportamiento histórico, no solo con ENE, con el SANA y con Ondutel, de decir, son empresas quebradas y quienes levantan esas campañas son gente que se quiere quedar con esas empresas. Hace mucho tiempo la ENE ha venido amenazada de ser privatizada. Y estos pasos que se dieron con NH y de algunos bancos para privatizar ciertas cosas deben ser regresadas por este gobierno, creo yo. ¿Debería la ENE, debería comenzar a aplicar, o el nuevo gobierno, la nueva ley del subsector eléctrico, que debió haber entrado en vigencia en 2016, hace ya 6 años, 7 años? Sí, pero no se ha reglamentado y la Comisión Reguladora de Energía tuvo prácticamente 2 años buscando dónde se instalaba, ni siquiera ha sacado un reglamento en tantos años de historia. Ahí hay que ver también qué se hace, porque una ley ya tiene conceptos obsoletos, completamente obsoletos. Entonces, ¿cómo salvar la ENE? Regresar a eso, la energía que hace falta debe ser propiedad del ENE. Ahorita mismo, para mi punto de vista, no necesitamos más generación. Te lo aseguro que en este edificio hay una planta de respaldo, una planta de emergencia. Y en todos los bancos hay plantas de emergencia. Y en el Standard Fruit Company también hay plantas de emergencia. Y en las mineras también. ¿Cuánto es esa generación? Hay que ponerla. La NET tiene que decirles a todos esto. En estas horas pico no puedo darles energía. Produzcan su propia energía. Porque son momentos muy cortos en donde la ENE es deficitaria en generación. Por ahí tiene que ir la historia. Al final, la ENE tiene que seguir un objetivo que nosotros buscamos también. La energía producida con recursos renovables debe ser, en algún momento, el primer producto de exportación de Honduras. Y eso se puede lograr con los proyectos Patucas 1 y hasta el 3, falta el 2 y falta el 1. Y también comparto con Rixi, porque hablo un poquito del proyecto Patuca, cuando se diseñó y se buscó el proyecto Patuca, fuimos 6 ministros a China continental en el último proceso de negociación, que fue 15 días estuvimos allá. Nos acompañó también Marlon Tábora, que era el representante del BID en esa delegación. Y fuimos acompañados por una delegación de grandes técnicos y respaldado por un bufete norteamericano de alto respaldo legal que tenían las iniciativas. Y lo que habíamos logrado con los chinos nos volvió realmente, regresamos llenos de alegría. El proyecto que se había alcanzado para 104 millones costaba menos de 300 millones de dólares. Y ella habla ahora de 500 millones, pues eso merece ser investigado. Ojalá no sea una simple cifra tirada sin ningún respaldo, porque yo sí me sentí sorprendido, porque lo que nosotros habíamos negociado era una cifra bastante por debajo de eso. Luego los módulos con los cuales se iba a pagar ese respaldo de los chinos tampoco se han implementado. Hablábamos de piscicultura, hablábamos de apicultura, de aprovechamiento forestal, de la rehabilitación del aeropuerto del Aguacate con propósito de exportación de productos de Honduras para China. Hablábamos de una universidad ahí de los chinos en la zona de Patuca y hablábamos de los otros Patuca. Todo eso se perdió. Yo salí hace 10 años, no he vuelto a ser funcionario público
el proyecto Jicatuy y Los Llanitos igual. Se había hecho un BOT es construya, opere y transfiera. Los proyectos eran al final de la ENE, también eso se perdió. Aquí me preguntan, en un mensajito me dice que le pregunte por los 40 contratos que le aprobaron a los cachiros, que usted es gerente, dice, y que hoy tienen los bancos, esos contratos, tiempos de Pepe Lobo. Eso es una proyectos solares que yo ya no estaba, y esa es una de las principales calumnias que a mí me han levantado. Búsquenme por donde quieran, yo no voy a salir del país, yo no me voy a esconder con nadie. Cuando a mí me acusan yo salgo, vengo aquí, voy a otro programa de televisión y aquí estoy, hagan lo que quieran. Esos contratos, que son contratos supuestamente firmados con los cachiros, se dieron en tiempos en los que yo ya no era gerente general del ENE. Que salgan los otros gerentes, y eso es tan fácil como tal. Quita el contrato, mire quién lo firmó. Eso es facilísimo de terminar. Ya hace tiempo me hubieran acusado a mí, porque cuando me han acusado, me ha tocado bastante, es duro buscar todos los fines de meses para pagar abogados. Lo peor que le puede pasar a una persona inocente es que la acusen de corrupción, porque el tratamiento de la justicia es igual, hay que pagar un abogado, aunque esté jubilado uno con cantidades inferiores de lempiras. Entonces, eso es totalmente falso. Y me someto a cualquier rigurosa investigación sobre esas cosas que ella está diciendo. Correcto. Bueno, y entonces, para Roberto Martínez Lozano, ¿se debe aplicar o no esa ley del subsector, ley narco del subsector eléctrico para la partición de la ENE en la distribución, generación y lo otro, transmisión, o no? No, en esa parte no. Comunidades administrativas es correcto, pero como unidades privatizantes, en donde se le delega a un banco la generación, y no le dieron a un banco las 12 represas más importantes de Honduras. Eso no es correcto. Eso hay que regresarlo a la ENE. Y en lo que yo pueda apoyar en lo interno de mi partido, para que mi partido apoye cualquier iniciativa que regrese ese tipo de cosas al manejo y control completo del ENE. ¿A qué banco se lo dieron? Bueno, hay un banco maneja generación, otro banco maneja comercialización, otro banco maneja distribución, y eso, otro alumbrado público. No, eso no es correcto. Yo manejé caminos diferentes. Yo quise hacer una empresa, una sociedad de empresas públicas. La ENE, empresa pública de Honduras, con GENSA, que era una empresa pública de Colombia, y con otra empresa pública de Israel respaldada por una LR Group, era la empresa, un gran consorcio. Y si esto lo lograron, de empresas públicas, iban a ser las empresas públicas quizás más grandes de Latinoamérica. Fuimos a Israel, mandamos técnicos a Israel, yo mandé el sindicato varias veces a Colombia. Los presidentes de ese tiempo, que era Pepe Lobo, y el presidente que creo que era Santos de Colombia, y la gente de Israel, nos reunimos varias veces, los trajimos al Consejo de Ministros, firmamos compromisos de características trinacionales y binacionales. Por ahí iba lo correcto, hasta que se decide hacer otras cosas con EEH, en donde, bueno, si quieren investigar, investiguen. Que se llegue también en eso al fondo de las consecuencias, y si alguien tiene que pagar responsabilidades por eso, pues tiene que pagarlas. Pero no es correcto continuar en ese camino. Hay que esperar que termine ese contrato y la ENE regresar a su verdadera vigencia pública, y desde ahí construir un esquema de soluciones. ¿Los También, grupos de poder le han caído a la ENE, Roberto Martínez Lozano? O sea, son los que en realidad han asaltado la ENE. Aquí un amigo me menciona que el Banco Atlántida y Ficosa, los que han usufructuado todos estos bienes de la ENE. Sí, yo te digo, hace 10 años no estoy ahí, esas cosas no pasaron cuando yo estaba, y así es que hay suspicacia, escucho esas cosas, pero no es difícil investigarlas, no es difícil investigarlas. Yo lo que digo es que durante yo estuve, fui furibundamente atacado, justamente porque rechazaba ese tipo de insinuaciones. ¿Por parte de los banqueros entonces? Banqueros y empresarios aborazados que no se cansan de hacer negocios a costa del pueblo.
y de los pobres, como alguien Ahora, decía hubo por un ahí. contrato, aparte del contrato que estuvo en Patuca 3, que entendemos que se lo dieron a los cachiros, bueno, a una empresa de los cachiros, para la construcción de casas ahí. ¿No estaba ahí Roberto Martínez Lozano, de gerente de la ENE en ese tiempo? No, los contratos de Patuca se dieron a una empresa china que se llama Sinohydro. Y después hubo unas Sí, no, cosas... a Sinohydro se le dio la represa como tal. Represa. Sí. Y Sinohydro nos cobraba demasiado por hacer un campamento. Nosotros Campamento, correcto. queríamos hacer algo más que un campamento. Pero nosotros solo llegamos a las primeras diligencias. Cuando nos fuimos, ni siquiera habíamos comenzado las diligencias. Había comenzado la construcción. Cuando nosotros nos fuimos, vinieron contrataciones para mantener el campamento. Pero ¿cómo iba a contratar yo el mantenimiento de un campamento que no se había construido? Y sobre eso hubieron unas acusaciones. Y ahí está Roberto, que compró de manera carísima unas toallas para uno, en el proyecto Patuca, las toallas de oro, así. Y acusaron a alguna gente, pero cuando se dieron cuenta que todos los contratos eran bastante después de que yo me fuera, y luego la contratación de las casas. Cuando inauguramos el proyecto Patuca, justamente fue el 16 de mayo del año 2011. Ahí estuvieron los ministros, el presidente Lobo, el presidente del Congreso, todo. Y se abrió las posibilidades a todas las empresas. Hubieron empresas de gran característica, puedo decir, Sermaco, varias empresas muy reconocidas. Y ciertamente hubo una empresa que quiso que se le diera un contrato. Y una unidad ejecutora en ENE, que se llama la UEPER, Unidad Ejecutora de Proyectos de Energía Renovable, invitó a esa empresa. Pero también se le dijo que no calificaba para hacer el proyecto. Esa es la empresa que alguna gente insinúa que es de los cachiros. Pero al final se contrató a un ingeniero, Luis Deras, muy reconocido en el ambiente de la construcción, el dueño de donde está la Comisión de Banca y Seguros ahora mismo, el dueño donde está el Ministerio de Energía. Ese es el ingeniero Luis Deras. Y él tiene calificaciones de excelencia, con él se contrató. ¿El que fue su gerente de la ENE es el mismo? No, ¿Otro? no. Ese es... Correcto. Deras es el otro, que estuvo en la gerencia de la ENE y que tuvo una vicepresidenta. Correcto. Bueno, Entonces, también es otra calumnia, otra intriga, fácilmente comprobable. vamos a hacer una Donde me han acusado a mí, sí, para ser un poquito consecuente, es en un proyecto que se dio y que se le involucra en la muerte de doña Berta Cáceres, lamentable muerte. Ese sí, la ENE lo discutió, su junta directiva, y con los dictámenes legales, técnicos, la junta directiva nos autoriza que lo firmemos, y va al Congreso y a la Procuraduría y a todos lados, pero es un proyecto que viene desde el gobierno de Manuel Zelaya Rosales también. En ese gobierno, después de Micheletti, se dan permisos de operación, contratos de agua, todas las diligencias de ese proyecto. No habíamos nada más nosotros que hacer que firmarlo. Y después de haberlo firmado, 6 años después, muere Berta Cáceres. Y entonces nos acusan a nosotros, el único acusado de ese ídolo. ¡Qué barbaridad! Y después nos acusan de fraude. Pero el proyecto fracasa, no hay proyecto, no hay fraude. Certifica la ENE y Finanzas que no se pagó ni siquiera un centavo por ese proyecto porque no se hizo. Y ahora vienen a acusarnos de intento de fraude por algo que aprobaron 98 diputados, la Procuraduría General de la República, la Junta Directiva de la ENE, con respaldo a los precios que dijo Serna. Entonces, eso es la única acusación que yo tengo. Y llevo 10 años en eso. Y yo dije, hasta que aclare esta situación legal, yo voy a volver a incorporarme a temas políticos. Mire que yo anduve casi invisibilizado, ayudando en reserva, y dije, yo no pude ser diputado al Parlacén, pude meterme por diputado por cualquier departamento, por ahí como Senado por Lloro. Dije, no, mientras no resuelva mi problema, no califico para estar en ninguna planilla. Pero ya llevo 10 años acusado por esas cosas. Pero correcto, bueno. Correcto. Vamos en este momento, antes de la pausa, luego regresamos con la parte final. Está Ángel Galo, un accidente que se ha dado en la salida hacia... Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy, en CHTV, esta mañana con el ex gerente de la ENE, Roberto Martínez Lozano, hablando de este
primero el tema político y ahora con esto de esta empresa, ¿tiene solución la ANE, Roberto? O algunos dicen que mejor le pagó una bomba. Sale más barato poner una bomba a la ANE. ¿Ah? No, sí tiene solución. Eso. Y rápidamente puede convertirse en la empresa salvadora de Honduras. Hay un dicho muy conocido: país que no resuelve su problema de energía no puede resolver ningún otro problema. ¿Cómo vamos a hablar de los macroproyectos, por ejemplo? De una nueva refinería, de un nuevo ferrocarril, de un nuevo gasoducto, de una nueva emprendimiento, inclusive de las sedes. ¿Cómo se va a poder hablar si no tenemos la energía por delante? O un inversionista importante que venga a querer invertir y se le diga: no tenemos energía, pero se la vamos a tener en un año. Se van para otro lado. Es importantísimo. La primera necesidad de este país ahora mismo se llama resolver los problemas de la energía. Y sí se pueden resolver, con visión de largo tiempo y con visión de inmediatez. Visión de largo tiempo: la nueva generación que se necesita en Honduras debe ser propiedad de la ENE. Los proyectos macros de energía deben ser propiedad de la ENE, pensando no solo en atender nuestras necesidades nacionales, sino que convertir a la energía en el primer producto de exportación del país. Y la nueva generación debe tener características de energía distribuida, energía producida lo más cerca del consumo. ¿Por qué tengo que producir yo en Choluteca la energía que se necesita en Olancho? ¿O por qué tengo que producir yo en Olancho la energía que se necesita en el Valle de Sencenti o en el Valle de Laguán? Energía distribuida es energía lo más cerca del consumo. Hay que avanzar sobre la electrificación del parque vehicular del país. Yo, por ejemplo, dialogaría con el estándar para que actualice su parque vehicular de transporte de banano, y le diría que sus vehículos pesados para transportar bananos sean completamente eléctricos. El mundo va con eso. Los gasoductos es otra gran historia. Entonces, la ENE es una gran empresa, podemos salvarlo con el concurso de todos, y esa responsabilidad es inexcluyente para todos los hondureños. Ha sido un gran placer, Armando, de estar aquí, y listo para cualquier conversación, porque el tiempo fue realmente corto en lo que respecta a la ENE, porque nos dedicamos bastante a hablar del Partido Nacional, que tal vez también fue interesante. Muchas gracias, mis saludos a todos. Correcto, y solo finalmente, una recomendación concreta que le daría al nuevo gobierno con la ANE, Roberto Martínez Lozano, aparte de esto de comenzar a traer carros eléctricos, aparte de eso, o sea, soluciones concretas para la ANE. Si se debe nombrar ahí, porque hay una junta interventora, ya hay un gerente ahora, que es el mismo ministro de Energía, todavía no han nombrado gerente en la ANE. Hay que salir también del intervencionismo, otro pecado del gobierno pasado, interventoras por todos lados. Hay que salir del intervencionismo, hay que recuperar la vigencia pública del ENE. Y hay temas como los de EH que tienen que ser inmediatamente regresados. Una transición para que lo que está haciendo ahora EH lo haga la ENE con recursos propios. Si nosotros lo habíamos hecho, ya habíamos rescindido el contrato con SEME, que se llamaba en aquel tiempo, con apoyo tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dijimos: nosotros podemos hacer nuestra propia comercialización, nuestra propia facturación y nuestra propia cobranza con un par de computadoras. Si ahora la medición es inteligente, desde aquí, desde un celular, yo puedo medir cuánto está consumiendo la gente. ¿Por qué tengo que pagar unas barbaridades de dinero por eso? Eso debe ser inmediato. Solución de este mes mismo. Recuperar. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque se desviaron los planes, porque se aprovecharon de que yo estaba con estas ideas, y el contrato inclusive que habíamos rescindido de SEME, estando rescindido por el Congreso, se volvió a implementar. Sin contrato incluso se le volvió a dar a SEME la capacidad que nosotros queríamos recuperar. ¿Quién tomó esa orden de volverle a dar a SEME eso? Bueno, los que sucedieron al presidente Lobo, o los interventores que llegaron después,
Eso no fue correcto, eso se puede reparar inmediatamente. Entonces, no solo se construyó, no solo se quitó a SEME, sino que se levantó un monstruo 100 veces más grande que lo de SEME, porque ahí se concentró realmente todo, la intermediación de los bancos, el dinero que antes chineaban los bancos, que era lo que se cobraba, después se volvió en un cobro por administración de una cosa que se puede hacer desde un celular, absurda. Luego las líneas de transmisión que nunca llegaron, la recuperación de las pérdidas, ella lo decía correctamente hace un rato, hay que cobrarle a los grandes deudores. Los pobres son los que más pagan. Y además en mis tiempos mismos, como ahora, los pobres no pagaban energía. Ese subsidio de cero pago para los consumidores por debajo de 150 kilowatt hora, también lo hicimos con Pepe Lobo. Lo quitaron en el tiempo y ahora me parece que el gobierno hace de manera correcta. Y nosotros íbamos un poco más adelante, que también califica para ahora mismo. Apoyar algunos aspectos de distribución y medición con las alcaldías. Una municipalización gradual y progresiva de los aspectos de recuperación de pérdidas, de medición y de cobranza con el apoyo de los propios alcaldes. Había una cuantificación de los municipios que pagaban cero energía, pero había también cero mantenimiento. Entonces, con el apoyo municipal se mantenían más los sistemas, se recuperaban inversiones que después se aprovechaban para el mejoramiento de los sistemas. Por ahí van una serie de cosas, entonces es de sentarse, volver a estudiar las cosas. Me imagino que ya tienen una radiografía de lo que está pasando. Las soluciones son técnicamente fáciles, pero reclaman valor. Valor, que lo decimos, lo que son soluciones para el ENE no son soluciones para gentes que han venido históricamente manejando negocios de energía en Honduras, que también se van a ver ellos favorecidos en un esquema de macrosoluciones en el tema energético de Honduras. Correcto. Bueno, muchas gracias al ingeniero Roberto Martínez Lozano. Vamos a seguir hablando de este tema de la ENE con el tiempo. Vamos a ver qué soluciones se ponen en vigencia. La nueva administración, el ministro de Energía del nuevo gobierno ha asumido a su vez la gerencia de la ENE. Vamos a ver qué medidas se toman, porque esta empresa, cada vez que tiene problemas, el que paga los platos rotos, como decimos, es el pueblo, vía tarifas. Gran error. No es correcto. Sí, el Ministerio de la ENE es algo tan grande que ocupa la mejor de las cabezas. Y no digamos para darle otra cabeza u otro sombrero para una misma cabeza para un problema que también es grande, como es el problema de la ENE. Ese error lo cometimos en el gobierno pasado. Gente que tenía hasta 5 responsabilidades importantes. Uno era ministro de Relaciones Exteriores y eso también estaba en Copeco y estaba en las emergencias y estaba en todos lados. No, aunque uno fuese lo más inteligente posible, las responsabilidades públicas no son para que en una sola cabeza pongamos tantos sombreros. Eso de que el ministro de Energía sea también el gerente del ENE es una equivocación de comienzo que puede ser inmediatamente reparada y conviene para Honduras, porque el ENE es de todo, que eso sea resuelto, porque es una equivocación. Bueno, eso es correcto. Yo recuerdo que una de las cosas que más se criticaron en el gobierno anterior fue eso de ponerle varios sombreros. El caso, hablemos con nombre. Bueno, y ahí mismo estuvo una ENE, Marlon Tábora. Así que Marlon Tábora estuvo, nosotros le decíamos Superman porque este muchacho estuvo, era el embajador de Honduras en Washington, era el coordinador del gabinete económico, era el supervisor de la ENE, o sea, estaba por encima de toda la parte, de todo ese relajo de la ENE. Obviamente, yo creo que ni que fuera el hombre araña o el Capitán América, este muchacho hubiera podido resolver eso. ¿O será posible que alguien haga eso? Errores, terribles errores. Ni para los genios se puede tolerar eso. Pero está pasando también ahora, ¿verdad? Ojalá sea corregido. ¿Qué es lo que está diciendo en este momento Roberto Martínez Lozano? Porque en el actual gobierno han decidido que el ministro de Energía, que no recuerdo cómo se llama en este momento, ¿cómo se llama? No recuerdo. Lo han nombrado gerente de la ENE y o está en una cosa o está en otra. Porque es lo mismo, les repito, que se criticaba cuando Juan Orlando de que
Este muchacho Marlon Tábora, hombre, estaba en todo, ¿va? Y luego Miriam Guzmán estaba en el SAR, luego la que estaba en la interventora de la ANE, justamente, que por cierto, bueno, aquí decíamos para que usted vea cómo es ese relajo de la ANE, que Miriam Guzmán, que es una mujer muy capacitada, por lo menos demostró mucha capacidad cuando estuvo en el SAR, no aguantó. Creo que en 2 semanas, mire, salió pitada de ahí, no aguantó. Sí. Le echaron flicks. Sí. Terrible ahí, ¿verdad? Luego el gobierno tiene que tener, todo buen gobierno, en todas partes del mundo, buenos políticos, buenos administradores y buena ingeniería. Los aspectos como la ENE son para buenos ingenieros. Y yo sé que en el ambiente de Libre hay buenísimos ingenieros. Bueno, ojalá. Vamos a ver qué pasa con este tema de la ANE, porque lo inaudito de la ANE, en todo caso, lo que decimos siempre es, no es posible una empresa que sea monopólica, porque aquí no hay el negocio de la ANE, solamente lo maneja la ANE, y que esta empresa no pueda ser exitosa, hombre. No, imagine usted que usted vaya en un barrio X, usted venda ahí, venda baleadas, venda burritas, y solamente usted y nadie más vende, y que está quebrado, que es inaudito. Lo que pasa es que en los tiempos buenos la ENE tiene prohibido hacer utilidades, porque es una empresa que se maneja con costos marginales de corto plazo. Entonces la ENE es una empresa que nace para proyección social, para resolver los problemas energéticos de la gente que no tiene energía. Y la proyección social, si las empresas privadas ahora dieran empresa gratis como lo da la ENE, dieran energía gratis como le da la ENE, o toleraran tantas pérdidas, pero bueno, se compra energía y por el camino se va a vender y en el camino le roban la mitad de esa energía como consecuencia de redes obsoletas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar las redes, modernizar las redes, y ahora todo eso ha cambiado, las tecnologías son diferentes y puede repararse. Es un aspecto técnico, las soluciones técnicas están ahí, las soluciones más difíciles son de características políticas y esas ocupan tener gente valiente, sin tenerle miedo a que le pase nada. No debe tenerle miedo a la crítica ni a que lo saquen del trabajo público cuando uno es consecuente de hacer lo que realmente está convencido que es bueno para Honduras. Correcto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Roberto Martínez Lozano con nosotros esta mañana aquí en CHTV. Continuaremos hablando de esta temática que tiene que ver con la energía, con la NE, porque hay que salvar la NE, porque cuando las tarifas comienzan a subir, el bolsillo de los hondureños se ve altamente golpeado. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final aquí en su noticiero matutino CHTV. Noticiero matutino con